te llamas? No, no, hombre. Jesús. ¿Qué es el complemento? ¿Qué es el sistema del complemento? ¿Nada? Enzimas. Pero van por ahí. Son proteínas. ¿Dónde se producen esas proteínas? La anterior semana hemos hablado, ¿verdad? ¿Cómo se producen las proteínas en general? ¿En qué parte de su cuerpo se producen más proteínas? Plasma están las proteínas. ¿Qué órgano es el que produce más proteínas? Hígado. Entonces, para que no sea la excepción, en el hígado se producen todas las proteínas del complemento. De acá sale el torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo están las proteínas. ¿Ya? Pero eso lo sabe cualquier estudiante, pero ustedes son estudiantes de la Católica, entonces tienen que saber dónde más se produce, dónde más se producirán proteínas del complemento. Entonces, el mayor porcentaje se produce en el hígado, pero hay un pequeño porcentaje que se va a producir en los macrófagos y otro porcentaje se va a producir en el intestino, en la mucosa intestinal. ¿Están bien de ese lado? ¿Ya? Entonces, se producen especialmente en el hígado, pero también hay en los macrófagos y en el intestino. ¿Ya? Aparte de esas proteínas, ¿qué otras proteínas más podemos mencionar del hígado? Usted está fresquito, están viendo fisiología. ¿Cuáles son las más comunes? Albúmina, ¿qué más? La otra semana hemos visto, ¿qué más había? Globulinas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más era proteína que se produce ahí? Transferrina, factores de coagulación. Entonces, todos esos se producen. ¿Tiene un Kleenex? Bueno. Doctor, disculpe, ¿el angiotensinogen? No, el angiotensinogen también es producido por el hígado. Y es una proteína. Es otra proteína. Eso es el sistema de angiotensina aldosterona, que es otro sistema del mismo nivel. Ya. Entonces ahí se producen las proteínas del complemento. En la anterior semana que hemos visto, inmunoglobulinas, ¿ve cómo se activaban las inmunoglobulinas? Tenían que llegar a las células plasmáticas, ¿no? La célula plasmática es la que libera las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, hay una bacteria. ¿Qué tipo de bacteria será? ¿Un coco, un bacilo, un bibio? Un cocobacilo. Ya. ¿Cuál es la característica de las bacterias? Que en su superficie tienen lipopolisacáridos, ¿no? Y esos son exotoxinas también. Y eso le van a dar la toxicidad al cuerpo. Entonces, en su superficie hemos visto, hemos dibujado una estrella, una carita, un cuadrado. Entonces, en el organismo están aquí las bacterias y en su superficie tienen estos antígenos. Y como hemos dicho, ¿qué inmunoglobulinas están en la sangre en su mayoría? IgG, IgA,
verificar también. Ya, entonces, una vez que ingresan la sangre y las bacterias, o en cualquier parte que esté tocando, Ay, ¿no? claro que no puede salir la sangre. Doc, ¿y la IgA no era la penta que no puede salir de la sangre? ¿No se encuentra eso también o no? No, la cuenta es la IgM. Ya. IgA es. Perfecto. Gracias. Ahí. Monoflurina, sus dos tetrapéptidos con sus dos cadenas de sulfato, ¿no? Donde hace contacto entre la FAB, novena porción, antigen binding, la que se une a la estrella, ¿no? Entonces aquí se va a unir y aquí también se va a unir. Y esas dos porciones, ¿no? Y lo interesante es que esta porción FC, la fracción cristalizable, se va a activar cuando hay esa relación antígeno-anticuerpo. Entonces, digamos que en condiciones normales, esta inmunoglobulina, así, ¿no? Tiene como una llavecita, está apagada la llavecita. Pero cuando hay el contacto y hay la activación del anticuerpo, eso se activa, es como una alarma. Entonces, esa alarma que hace esa porción de la fracción del complemento va a llamar a proteínas esta porción cristalizable va a llamar proteínas del complemento. Entonces, en condiciones normales, aquí están durmiendo las proteínas del complemento. Pero cuando aparece esta reacción del antígeno y anticuerpo, entonces hay una señal que activa el sistema del complemento. ¿Ya? Entonces empieza a ver esa cascada del complemento. Entonces, ¿qué proteína del complemento será la primera que va a activar? ¿Han debido ver ustedes? Hay dos tipos de proteínas del complemento. La proteína C1Q o el C1 que tiene tres patitas, tres dominios, el Q, R y S. Y las otras que son C y tienen dos fracciones A y B. Entonces, cuando se activa la vía clásica del complemento, el primero que va a reaccionar con esta inmunoglobulina es el C1. ¿Ya? Entonces, este es C1. Y como tiene tres patitas, el dominio que va a reaccionar va a ser el Q. ¿Ya? Entonces, ese Q es el que va a activar toda la cascada del complemento, el C1Q. ¿Ya? Esto va a hacer que llame más complemento. ¿Cuál sigue? ¿Será el 2? R. No. ¿C qué? ¿C2, A. C3, C4? ¿CA? Ustedes han visto, ya estabas pensando en eso. C4. 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 Como hemos dicho, el C1 tiene el QRS, ¿no? El C2, 3, 4 y 5 tienen dos porciones A y B. Entonces, cuando hay esta reacción, el C4 se queda la porción B y hay una porción del C4 que se va afuera. Entonces, la de B de bind, ¿no? De unión. Entonces, aquí está el C4. B. Cuando hay esta reacción, el C1Q, el C4B, llaman a otra proteína del complemento. ¿Cuál será la que sigue? C2. Y siguiendo la misma lógica, si se va a activar el C2, ¿qué porción se va a quedar aquí? ¿A o B? Ah, no, si B es el bind, el que se une. Entonces la
Entonces, una vez que se han unido esos dos, esto recibe un nombre. ¿Ya? C4b más C2b se llama C3 convertasa. ¿Ya? Ahí se llama C3 convertasa porque obviamente va a activar al C3. ¿Verdad? ¿Y qué porción se quedará? ¿A o B? B. Aquí está C3B y la porción que va a salir es A. ¿Ya? Entonces acuérdense, A de away, afuera, B de bind, unión. Entonces, esto de aquí, C4B, C2B, C3B, tiene otro nombre y activa otra proteína. ¿Qué se llama eso? Todo eso se llama C5 convertasa. Entonces, obviamente va a llamar otra proteína. ¿Cuál es? La 5, ¿no? Aquí va a estar C5 A o B. B. ¿Y cuál sale? C5. Entonces, esta es la parte de la vía clásica del complemento. Lo que sigue después de esta parte es el evento terminal. Y ese evento terminal se repite en todas las vías, en la vía clásica, en la vía alterna y en la vía de las manosas. Entonces, 5B lo que va a hacer activar a C6, C7, C8 y C9. ¿Ya? Ahora estos C6, 7, 8 y 9 tienen una distribución especial. Háganle cuenta que es un tubo. C5B, C6, C7, C8 y C9. Todo esto se llama Membrane Attack Complex, complejo de ataque de membrana. ¿Por qué se llama complejo de ataque de membrana? Porque es un tubo. Entonces, ese tubo está entrando aquí, se ha activado el complemento. Aquí está C1Q, C4B, C2B, C3B, C5B. C5B forma ese tubo, que es el complejo de ataque de membrana, y lo que hace es penetrar a la pared de la bacteria. Pues una vez que entra, destruye la pared bacteriana, entonces va a cambiar toda la osmolaridad, va a cambiar toda la estructura de la bacteria y se destruye. Entonces hagan de cuenta que todo esto es como un revólver, un cañón que le van a meter a la bacteria y eso va a hacer que la bacteria se destruya. ¿Ya? ¿En quién funcionará más este mecanismo? ¿Gram positivos o gram negativos? Gram negativos. Positivos están dudando. Ahí no deben ver nada. ¿Cuál es la característica de los gram positivos? Tienen una pared y tienen una membrana de polisacáridos que es bien Ácidos teicoicos. Y polipeptidos. El cambio de los gram negativos chiquitito. Entonces, por lógica, ¿en cuál funciona mejor? ¿En gram positivos o gram negativos? Negativos. Entonces, el complemento va a funcionar
más aquí, ¿no? Va a entrar más rápido, aquí no va a entrar todo el membrane attack complex, ¿no? El complejo de ataque de membrana del complemento. ¿Ya? ¿Qué bacteria gram negativa es más frecuente? ¿Cuál es? Ojo. No, Los géneros Neisseria. Y dentro de los Neisseria, los más comunes son el Gonorrhoeae y el Meningitis. ¿Ya? Entonces, puede haber alteración genética en que no tengas buena estructura del complejo de ataque de membrana, entonces vas a ser más susceptible a tener infecciones por gonorrea, ¿ya? Una causa no tan frecuente, pero tienen que saber que puede pasar eso. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta sobre el complemento de la vía clásica? Ya. ¿Qué es importante para la vía clásica? Que tiene que haber una activación de IgG y IgM. ¿Ya? Eso es importante. Porque IgG y IgM tienen que formarse en el plasmocito, ¿no? Entonces esto va a tardar tiempo hasta que entre el macrófago por el linfocito T helper que presenta la célula, va a transformar el linfocito B, T helper 2, a plasmocito B. Entonces todo ese proceso tarda. ¿Cómo tarda esto? En una emergencia, en un primer contacto del sistema inmune no se va a dar. Eso es importante, que este tarde. Entonces, si este tarda, hay otros dos, que son la vía alterna, la vía de las manos. Antes de hablar de la vía alterna y la vía de las manos, este C3. Este C3B también es opsonizador. Entonces, aquí por ejemplo, está un macrófago, ¿verdad? Aquí está el macrófago. Acá tiene unos receptores del C3. Entonces, en el caso de los gram positivos, como el estafilococo está ahí, se activa el complemento y va a haber un C3. Entonces, está activando ¿no? C4, C1, Q, C4, C2, C3, C5. Entonces, a medida que se va a ir activando, pero no va a ir pasando en el gram positivo, ese C3 también puede unirse al macrófago, los receptores del macrófago. Y entonces, de esa forma, va a producir fagocitosis. ¿Ya? Entonces, recuerden eso también, que este C3B va a hacer opsonizar y va a ayudar a los macrófagos. ¿Ya? En el caso de gram positivo. Doc, perdón. El C3 dijo que se unía allá. ¿A qué? No te di bien eso. Un receptor. El macrófago tiene receptores de C3. Ah. ¿Ya? Esta va a ayudar a que se pueda penetrar, ¿no? Entonces, eso también es importante. Por eso para que entre el match en la gran positiva. Era más fácil la negativa. ¿Por qué es tan importante esto que les estoy hablando de C3? Porque la vía alterna
está la bacteria, ¿no? Entonces la bacteria puede reaccionar igual de forma directa con los C3Bs, ¿ya? Pues hemos dicho que era factor opsonizador, y en la vía alterna también puede actuar en la bacteria de forma directa, ¿no? Y ese C3B, para que active la cascada del complemento de la vía alterna, se une a una proteína que se llama proteína B. Y esa proteína B tiene dos porciones igual, la proteína B que se va a unir igual a B, y una proteína B que es A. Y estos dos van a unirse a otro C3. Estos dos, si van a activar un C3, también se van a llamar C3 convertasa. ¿Ya? Y este C3 convertasa es C3B, B, y este C3B, B más el C3B van a activar al C5. Y si activan al C5, ¿cómo se va a llamar? Se llama C5 convertasa. Entonces este C5 convertasa en la vía alterna del complemento, ¿cómo va a estar formado? C3B, proteína B, B y C3. ¿Ya? Eso activa el C5B, y hemos dicho que esta parte es la que variaba, ¿no? La parte final es la que se repite, entonces este C5 va a activar todo el tubo membrana attack complex, el complejo de ataque de membrana, que hemos dicho que son C5B, C6, C7, C8 y C9. De la misma manera, ingresa a la bacteria y destruye, ¿no? C3 más B, C3B, C5B y el membrana attack complex, complejo de ataque de membrana. ¿Ya? Esa es la vía alterna. Entonces, diferencias con la vía clásica: el C3 está en el cuerpo, no está ahí, no tiene que pasar todo este paso de los linfocitos, no de macrófago hasta que salen los cuerpos, no. Entonces la vía alterna es la vía de inmunidad innata, ¿ya? Esta es adquirida, vamos adquiriendo las defensas, las inmunoglobulinas con el tiempo. Pero esta es la primera línea de defensa, inmunidad innata del cuerpo. Todo el tiempo el sistema en la vía alterna está trabajando, mientras que este otro también va preparándose, pero no es rápido. Entonces esa es la principal diferencia. Ahora, hay algunas bacterias que dentro de sus exotoxinas tienen manosa. Entonces esa manosa es la que está produciendo la virulencia, está produciendo la infección. Entonces, esas bacterias que tienen manosa van a activar la vía de las lecitinas, de las manosas, también que se llama, porque van a unirse aquí, a esta manosa. ¿Cómo se va a llamar esa proteína que se une a la manosa?
igual está en inglés, pero hay igual otra proteína que se llama MB. Está durmiendo. Entonces esa MBL es la que se pone aquí. Se despierta. ¿Qué significa MBL? Manosa binding lectina, que se une a la manosa en español. ¿Ya? Entonces esa proteína es la que va a activar la vía de las manosas, la vía de las lectinas. ¿Ya? ¿Ya? Esto va a activar al C2. ¿Ve? C4, activa un C4B, C4A. El C4 activa el C2B, sale el C2. ¿Qué hemos dicho que es el C4 y el C2? ¿Qué se llama? ¿Qué activan? El C3 convertasa. C3 convertasa, es lo mismo. C3 convertasa. Los que van a activar Otro. A o B. 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 Se están activando. Igual va a salir el C3. ¿Qué se llama esto? C5 convertasa. C5 convertasa. C4B, C2B, C3B, C5 convertasa. Como hemos dicho que es igual, entonces C5, B. 5. Este es el 5B que va a activar. Entonces, el MAC. Macro, ¿ver? Espejo de ataque de membrana. Activa el 5B, C6, C7, C8 y C9. Todo esto, la parte final, es igual en todas las tres vías terminales, son iguales en las tres vías del complemento. ¿Dónde varía? Es en la parte inicial de la cascada. ¿Ya? Entonces, el C3 convertasa y el C5 convertasa de la vía de las manosas son iguales a la vía clásica, ¿no ve? La vía alterna tiene una diferencia. ¿Ya? Y esta solo se activa cuando hay manosa en las toxinas de la bacteria. De otra forma no se va a activar. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ahí no entiende? No están viendo mi espalda, no están viendo. ¿Esta qué vía es? Ya. Esa es la vía de Manosa. Bien. Esas son las tres vías. Pregunta, ¿qué pasará con estas as? ¿Está jugando? No. ¿Qué pasa con las as, Juan? ¿Qué crees que pasa con todos los as que están saliendo? ¿Se pierden? ¿No sirven de nada? ¿Hacen algo importante? ¿Qué harán? Todas las A's aquí, el C4A, el C2A, el C3A, ¿creen que sirvan de algo? Hay células conectivo, hay parte de las mucosas también que se llaman mastocitos. Y los mastocitos tienen receptores para todas estas maravillas. No es que se pierden sin sentido, sino que todas las A's, C4A, C2A, C3A, C5A,
van a viajar hacia la parte que está con mucosas, que están con mastocitos. ¿Y el mastocito qué hace? Eso ya han debido ver en esto. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué irán ahí? Libera histamina, ¿no ve? ¿Qué más libera? Bien, libera prostaglandinas. Entonces aquí va a activar todo eso y aparte va a liberar histamina, prostaglandinas, Bradicina. también bradicinina, interleucinas que van a activar más el complemento. Las histaminas van a hacer que haya más reacción, ¿no? Las prostaglandinas lo que van a hacer es que acá en este endotelio de los vasos se vasodilate junto con la bradicinina. Entonces, si se vasodilata, las uniones entre células del endotelio de la pared se van a espaciar, ¿no? Y si se espacian, ¿qué va a pasar? Van a llamar más complemento, ¿no? Van a llamar macrófagos, van a activar todo el sistema inmune. Entonces esa es la acción de todos los secuatos, o de todos los as, ¿ya? Eso es lo que van a hacer en los mastocitos. Ayudan a que se unen a los mastocitos y liberan factores proinflamatorios, y hay también algunos de ellos. El C3A, por ejemplo, que tiene receptores directos en el endotelio. Si tienen receptores directos, igual hace la misma función. Va a hacer que se vasodilate, y cuando haya vasodilatación va a haber espacios donde van a pasar más las células que están en la sangre, ¿no? ¿Ya? Para eso sirven las AS. ¿Qué más? Pregunta: ¿quién regula todo esto? No va a ser un mecanismo, ¿no? Que no va a dejar de funcionar. Lo regula. En la vía clásica depende de quién que se active. ¿Quién regula entonces? IgG, IgM. De acuerdo a cómo vayan subiendo, ya hemos visto, ¿no ve? Primero se eleva ¿cuál? IgM, ¿no ve? O sea, a medida que IgM va bajando, el de memoria es IgG y va subiendo, ¿no? Entonces depende de estos dos para que se regule la vía clásica. Y en la vía alterna, ¿quién regula? Si no hay IgG y IgM, C3B, en la vía alterna, ¿Las exotoxinas? ¿Exotoxinas? ¿qué? ¿Exotoxinas? No, las toxinas están en las bacterias. Hay otra proteína. Otra vez. Ahí está la bacteria. Como hemos dicho que se activaba la vía alterna con un C3B, ¿no ve? Que se une a una Entonces, B. Se une a la proteína B. Y esto activa otro. Todo esto activa C5B. C3 convertasa. Convertasa, C5 convertasa. C5 convertasa. Es el C5B que activa Almac. A ver, aquí ya sabemos C3A, C5A,
hay una proteína que estabiliza la vía alterna. Se llama properdina. Entonces depende de eso. Properdina. Entonces esta properdina, lo que hace es estabilizar al C3, a la vía alterna. C3B, proteína B, hace que se estabilice. Entonces la producción se favorece porque se está estabilizando, ¿ya? Entonces este hace que la vía alterna se incremente. Y para que se detenga eso, hay otras proteínas. Más bien que estas proteínas, todo esto no tiene nombre de los que han descubierto, si no sería todo así. Una que se agarra así de la proteína B, que se llama factor H. Facilito de recordar, ¿no? Si se agarra de la proteína B, H, ¿qué significa en inglés? Y hay otra que agarra igual la proteína B y el C3B, que se llama factor I. ¿Ya? De inhibition. Entonces está sosteniendo, inhibiendo. Esos dos factores son los que van a regular para que no funcione la vía, o para que se disminuya la vía alterna. ¿Ya? La properdina hace que se estabilice, aumenta. Su contrario, factor H y factor I. Hay enfermedades en nefro que tienen alteración del factor H, justo al riñón le afecta, entonces eso se llama glomerulonefritis del C3, una cosa ya bien difícil de diagnosticar, pero ¿qué más? Y de las manosas depende de la manosa, ¿no? Se active el MB. ¿Qué pasará? ¿Por qué no atacará todo el complemento a las mismas células? A los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, a las plaquetas. ¿Por qué solo actuará en las bacterias? ¿Ah? Pues tiene la capacidad de diferenciar. Tiene la capacidad de cómo, ¿vale? Por la autotolerancia. También las células tienen receptores, los glóbulos rojos tienen receptores, los macrófagos tienen receptores. ¿Por qué no el complemento puede atacar al mismo complemento? Receptores. ¿Qué será? A ver ahí, los que están viendo mi espalda, ¿no? A ver algo por lógica. ¿Qué pasará en las células? ¿Qué tendremos que nuestro mismo cuerpo no actúa? Autotolerancia. ¿Ah? Por edad. Reconoce. Va por ahí, pero algo más científico. Tenemos células pluripotenciales, no células madre. Esas células madre forman colonias de células, ¿verdad? Entonces, en las células madre, las plaquetas, los eritrocitos, las plaquetas, los glóbulos blancos, todas las células que se van formando salen con una clave. Entonces, toditas tienen una llave, digamos, como para entrar a la 1, ¿no? Todos tenemos, y el que no está en la 1 entra. Toditos nacen con llaves.
es el CD55, o también se llama DAF. En inglés es Decay Accelerating Factor, factor de desaceleración. ¿Ya? Entonces, todas nuestras células tienen eso. Entonces, el complemento que viene aquí, el C3, que quiere reaccionar con el eritrocito, no va a poder porque ve que tiene su llavecita y no reacciona. ¿Ya? Entonces, eso es clave para que funcione. Pero, ¿qué pasa si se altera esto? ¿Qué pasa si no hay este DAF en los glóbulos rojos? Enfermedades autoinmunes. ¿Qué tipo de enfermedad autoinmune? El cáncer tal vez podría ser. Por ejemplo, la ¿En los glóbulos leucemia. rojos? Pues lógica en los glóbulos Leucemia. rojos. Si empieza a atacar al glóbulo rojo, ¿qué va a pasar? Anemia. Anemia, más que anemia. Va a haber hemólisis, ¿no? Entonces hay una enfermedad, hemoglobinuria paroxística. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en la hemoglobinuria paroxística nocturna? Es nada más esto, que no hay el DAF. Entonces empieza a haber hemólisis. ¿Y cómo te das cuenta de la hemólisis? No te das cuenta de día, te das cuenta en la noche cuando se junta la orina, ¿no? Pues te levantas y entonces, al hacer la orina, la primera orina, entonces vas a ver más oscuro, ¿no? Entonces ahí recién te das cuenta. Entonces por eso se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, porque hay una concentración de orina y en la orina después en la mañana te das cuenta que estás botando o estás haciendo hemólisis. ¿Ya? Eso es importante. Hay otras enfermedades, por ejemplo, en el lupus, donde hay una deficiencia del C2 y del C4. La deficiencia del C2 y del C4 igual va a producir que factores como el C3 empiecen a actuar contra el mismo cuerpo, no va a haber esa estabilidad. Entonces eso también va a producir el lupus. ¿Ya? Igual ya hemos visto, repasando los otros. Deficiencia del MAC es muy seria, ¿no ve? Deficiencia del C3 como opsonina puede producir infecciones por estafilococos, porque es opsonina, ¿no? Pues no va a haber esa infección. Deficiencia del C3, del factor H, enfermedad del C3. Deficiencia del Hemoglobinuria factor paroxística 3. nocturna y nada más. Doc, perdón, la deficiencia del factor 3, ¿qué dijo? Del 3. Ajá. Es que es opsonina, entonces Ajá. no hay en los macrófagos. Si no hay en los macrófagos, vas a tener más problemas por gram positivos, estafilococo, estreptococo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Las 3 vías del complemento, ¿cuál es la inmediata? ¿Cuál es la que se va adaptando? ¿Y el factor H? El factor H, la deficiencia del factor H, la enfermedad glomerulonefritis del C3. Hemos visto quienes regulan propergina, inmunoglobulinas en el complemento clásico, propergina estabiliza factor H, factor I, disminuye en el complemento, y alterna. DAF, que estabiliza igual a hace que no se
elimina el mismo cuerpo con el sistema del complemento y creo que nada más. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Ya. Chicos, ¿no quieren ese símbolo de William Barry? Ya. Entonces, veremos. A los 3 días del complemento. Ya mencionamos. ¿Ahorita? ¿Ahorita mencionado? Vicio. Embarazo. El lío, ¿no? La William Barry. No, pero este año no. No hemos llevado. Pero lo he escuchado también. Pero no hemos llevado ninguna frase. Te estás confundiendo con la de Alice, tal vez. Pero fácil, pues. Ahí mejor. Muchas gracias.